Secretario, le solicito de favor justificar las inasistencias del diputado Felipe de Jesús Delgado de la Torre y del diputado Eduardo Rodríguez Ferrer. Gracias. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 50 y 59 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75, fracción primera, 79, 98, 101, 104, 105 y 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 20 y 79 de nuestro Reglamento General, da inicio a esta sesión con motivo del análisis del segundo informe de gobierno del ciudadano licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, designación de comisión de cortesía. Número 4, intervención de un diputado representante por cada grupo parlamentario. Número 5, toma de protesta de conducirse con verdad del servidor público. Número 6, comparecencia del ciudadano secretario de Finanzas del Gobierno del Estado. Número 7, preguntas de los ciudadanos diputados por bloques de 5. Número 8, respuestas del ciudadano secretario de Finanzas del Gobierno del Estado por bloque de 5. Número 9, réplica de los ciudadanos diputados que formularon preguntas por bloque de 5. Y número 10, clausura de la sesión. Se pregunta a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueban, sírvanse a manifestarlo en forma económica y le solicito al primer secretario dé cuenta del resultado de la votación. ¿A favor? Perdón, ¿en contra? ¿Abstenciones? Diputado presidente, en favor de dejar sin efectos la justificación que solicité y registrar mi asistencia, Eduardo Rodríguez Ferrer. Con gusto, diputado. Le informo, diputado presidente, que se aprueba el orden del día por unanimidad de las diputadas y los diputados presentes. Muchas gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Dando continuidad al orden del día aprobado por la Asamblea, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87, fracción tercera de nuestro Reglamento General, se permite designar como comisión de cortesía a los ciudadanos diputados Verónica Díaz Robles y José Juan Mendoza Maldonado, para que sirvan a acompañar a este recinto legislativo al ciudadano maestro en finanzas Jorge Miranda Castro, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado. En tanto regresa a la comisión de cortesía con nuestro invitado, se declara un breve receso.
Previa verificación del quórum por esta presidencia, se reanuda la sesión. Se encuentra en este recinto legislativo el ciudadano maestro en finanzas Jorge Miranda Castro, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado. Sea usted bienvenido a este recinto legislativo, señor secretario. De acuerdo con la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, esta presidencia informa que el mecanismo de esta comparecencia es como sigue. Iniciamos con los posesionamientos de los grupos parlamentarios de menor a mayor hasta por 10 minutos. Luego la exposición del señor secretario hasta por 30 minutos. Hecho lo anterior, pasamos a la fase de registro de diputados por bloque de 5 para formular las preguntas hasta por 5 minutos. Posteriormente, respuesta del señor secretario hasta por 20 minutos para contestar preguntas por bloque y posteriormente habrá réplica de los diputados hasta por 3 minutos hasta concluir con los bloques que se generen. Presidente, le pido que registre mi asistencia Omar Carrera, por favor. Con gusto, diputado. En los mismos términos, Javier Calzada, presidente. Con gusto, diputado. Corresponde ahora intervenir a un diputado por cada grupo parlamentario, aquí representado para fijar sus posicionamientos. Dichas intervenciones no deberán de exceder de 10 minutos en el siguiente orden. En primer término, tiene el uso de la voz la ciudadana diputada Soraya Bañuelos de la Torre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, diputado presidente, adelante, diputada. Y compañeros legisladores. Señor secretario de Finanzas, maestro Jorge Miranda Castro, sea usted bienvenido a la Casa de las Zacatecanas y de los zacatecanos. En octubre del 2013, el Congreso de la Unión aprobó las modificaciones hacendarias para establecer nuevas disposiciones de recaudación y de distribución de recursos federales. Junto con esa modificación de reforma hacendaria, se aprobó diversas disposiciones a la Ley de Coordinación Fiscal, mediante la cual se creó el FONE, que sustituyó al Fondo de Aportaciones de Educación Básica para los Trabajadores de la Educación. Durante todo el año 2014, la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, llevó en cada una de las entidades federativas un proceso de conciliación de nómina que consistió en que el secretario de Educación de cada estado, junto con el secretario de Finanzas, llevaban todas las prestaciones de los trabajadores y conciliaban las claves presupuestales de sus plazas. Ese proceso de conciliación se llevó durante todo el 2014, en el entendido de que las plazas y las prestaciones que no quedaran incluidas dentro del FONE no estarían cubiertas con recursos federales para su pago. Ese proceso en Zacatecas se llevó de manera deficiente. Fue irresponsable por parte de la anterior administración gubernamental no realizar a cabalidad ese proceso de conciliación de nómina y de prestaciones que dejó fuera muchas prestaciones de trabajadores que durante mucho tiempo a través de su organización sindical consiguieron y que ascienden a 350 prestaciones genéricas que tienen todos los trabajadores de la educación por causa de la negociación colectiva de trabajo. En razón de que no se conciliaron esas claves presupuestales y esas plazas, nos cambió la realidad financiera y presupuestal para Zacatecas. La irresponsabilidad de esos funcionarios hundió al Estado en la más severa de las crisis financieras, porque los maestros y las maestras de este Estado, que todos los días le cumplen a Zacatecas desde las aulas, no son responsables de que esté en riesgo su pago. Quiero asumir con total responsabilidad mi comentario.
el gobierno del Estado ha sido siempre el garante de que lleguen puntualmente el pago de las prestaciones a las maestras y los maestros que hacen su trabajo todos los días en excelencia y que además cubren la oferta de 520,000 alumnos, niños y jóvenes en este estado. Pero la irresponsabilidad de la anterior administración provocó un boquete financiero de cerca de 2,000 millones de pesos que nos tiene hundido al Estado en una crisis constante y en una zozobra quincenal de si habrá el recurso suficiente para poder pagar la nómina, para poder cubrir los recursos necesarios para que haya progreso y haya obra pública en el Estado. En función de eso y reconociendo esa gran problemática que no es de los maestros, sino fue de la anterior administración y al mismo tiempo reconociendo el esfuerzo de nuestro gobernador y del secretario de Finanzas, que cada vez que va a haber pago quincenal están sufriendo un suplicio, un verdadero desfile en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Educación, con los diputados, con los senadores, con líderes de opinión, para lograr que se garantice el pago de quien está trabajando y está dando su batalla desde las aulas. A partir de esa crisis, la realidad financiera de Zacatecas es otra. Hoy enfrentamos un severo daño económico y reconocemos que hay necesidad de actuar como equipo, como Poder Legislativo, para apoyar las acciones necesarias para que nuestro Estado adquiera dignidad financiera. Se han hecho algunas solicitudes, como por ejemplo solicitar reabrir el fondo de aportaciones de la nómina educativa. En el 2015 se sostuvieron varias reuniones con el secretario de Hacienda, con los subsecretarios de Hacienda, y me tocó acompañar en esas gestiones, siendo diputada federal, a mi gobernador y al secretario de Finanzas. No ha sido aprobada esa solicitud que se hizo, sin embargo, es un tema que no se va a resolver si estructuralmente no se genera la condición para que el Fondo de Nómina Educativa tenga una respuesta favorable. Me voy a permitir leer el posicionamiento de mi partido, es muy breve. Históricamente ha existido un estancamiento de la economía y de los ingresos familiares, lo que sin duda ha dificultado la capacidad de los gobiernos para enfrentar problemas sustantivos como la pobreza, la generación de empleos y la creación de una nueva base productiva. En Zacatecas, según las cifras del propio Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, se establece que en 2015 nuestra entidad ocupó el lugar 14 a nivel nacional en pobreza material y marginación social. El 48.2% de nuestra población vive en localidades menores de 5,000 habitantes. Casi el 25% habita en viviendas con algún hacinamiento y el 51.9% de la población ocupada percibe hasta 2 salarios mínimos. A pesar de que en el 2018 el gobierno federal tuvo un presupuesto de egresos muy amplio, al pasar de 4.83 billones de pesos en 2017 a 5.22 billones para el 2018, nuestro Estado pasamos de tener un gasto de 35.033.593.593.67 millones en 2017 a 30.463.434 pesos para el ejercicio 2018. Cabe destacar que a partir del 2017 fue producto de una estrategia del gobierno del Estado para poder sostener las finanzas del Estado sin endeudamiento. Para Nueva Alianza es el momento de que el proceso legislativo se comience a reflejar en hechos que hagan que Zacatecas tenga una economía más productiva, más dinámica y sobre todo que se refleje en el bolsillo de las familias de los zacatecanos. Estamos a punto de iniciar un ciclo presupuestal para el ejercicio 2019 y si bien los ingresos aún no son los que necesita nuestro Estado para cubrir sus gastos, principalmente en lo que se refiere a educación, estamos buscando que haya una nueva condición política que permita que en el Estado de Zacatecas salgamos de esa deuda que adquirimos. No me refiero a una deuda financiera, sino a una deuda con un sector a causa de una irresponsabilidad de una administración. Es necesaria una base tributaria más sólida, así como continuar combatiendo la informalidad.
Es necesario que redoblemos esfuerzos para hacer gestiones y que se resuelva el problema financiero de raíz. En Nueva Alianza, nuestro gobernador tendrá el apoyo total para seguir respaldando las acciones necesarias para hacer que las familias de zacatecanos y zacatecanas tengan un mayor ingreso y que mejoremos las condiciones de productividad, de desarrollo urbano y de obra pública que requiere nuestro Estado. Somos aliados en eso, seguiremos apoyando y respaldando todo lo que tenga que ver con el crecimiento del mejoramiento económico de las familias, y aquí está Nueva Alianza para respaldar esas acciones. Gracias. Gracias por su participación, diputada. Toca la intervención en esta tribuna a la ciudadana diputada Susana Rodríguez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Honorable Asamblea. Jorge Miranda Castro, maestro en Finanzas. Bienvenido, secretario. Este ejercicio de glosa para usted ordinario nos coloca hoy en la tesitura de analizar la eficacia de los instrumentos de política económica, que a través de las fuentes de ingreso y la disciplina en su aplicación nos pueden dar como resultado un balance equilibrado, un déficit o la holgura suficiente para impulsar nuevas acciones y proyectos. Nuestra referencia comparativa es el Plan Estatal de Desarrollo, pero fundamentalmente el impacto social de la inversión pública y de nuestra eficiencia producto de disciplina financiera, de la rendición de cuentas, eficacia para gastar, gastar bien, gastar a tiempo y gastar con absoluta transparencia. Teóricamente, el gasto debe corresponder al ingreso disponible y si bien los presupuestos son estimaciones anuales, su variabilidad no debe superar la razonabilidad de indicadores externos como la recaudación federal participable, la paridad cambiaria, el precio del crudo de exportación y la balanza comercial de pagos, sin desestimar, desde luego, lo que localmente sí podemos hacer como la optimización, la eficiencia y el gasto inteligente de acuerdo a un presupuesto con base en resultados. Lo alarmante es que los resultados nos indican excesos y arbitrariedad en la comprobación y justificación del gasto. Los resultados nos indican desapego normativo y ausencia de una cultura de la transparencia, indiferencia hacia la rendición de cuentas y omisiones graves de acceso a la información pública. Es el caso, por ejemplo, del gasto educativo, que se eleva a niveles impresionantes, mientras que paradójicamente se observan subejercicios que obligan a la devolución de recursos a la Federación, ya sea por falta de proyectos, por una deficiente planeación financiera, negligencia o ignorancia. Pero más alarmante es que a pesar de los resultados, se siguen financiando programas, áreas y dependencias cuyo costo es elevado en relación al beneficio que socialmente representan. Señor secretario de Finanzas, 691 millones de pesos recolectó Finanzas en recursos subejercidos. En sus palabras, secretario, son recursos de dependencias que no gastan rápido su gasto corriente, de acuerdo a su calendario, que son ineficientes y no permiten que ese recurso permee en la economía zacatecana. Sería más que interesante saber, además de constituir una obligación de la autoridad de informar a los zacatecanos, cuáles son esas dependencias y fundamentalmente por tratarse de una responsabilidad grave en un Estado con alarmantes carencias de liquidez, de pobreza extrema y de marginación, ¿qué se ha hecho al respecto y en dónde están invertidos ahora esos 691 millones de pesos? Porque si no fueron ejercidos, no los necesitan y si no los necesitan, no tiene sentido presupuestar en 2019 con este grave antecedente. Sobre todo, el propio gobernador del Estado afirmó: necesitamos un gobierno en el que trabajen todos a la misma capacidad. Estamos ciertos que cada nivel de gobierno tiene su respectivo ámbito competencial. Hoy, como hace 3, 6, 9 y más años, la historia se repite porque sin duda algo está fallando, algo estamos haciendo mal. Los municipios se encuentran en la asfixia financiera
incapaces de sobrevivir sin el apoyo extraordinario, el adelanto de recursos de su fondo único o de la contratación de deuda para pagar deuda, gasto de operación, nómina y proveedores. La Comisión Jurisdiccional de esta legislatura tiene un sinnúmero de denuncias de la Auditoría Superior del Estado por el ejercicio indebido de los recursos públicos, y en esto tenemos una responsabilidad compartida, porque bajo pretexto de la autonomía municipal se dejó atrás el esquema de no liberar recursos de los fondos de participaciones hasta en tanto se hubiese entregado a la entonces Contaduría Mayor de Hacienda la respectiva cuenta pública y esta hubiese sido objeto de una primera revisión. Solo hasta entonces se entregaba a la siguiente administración. Hoy, entre los conflictos con el Contralor, con el síndico, con los regidores, el presidente municipal prefiere, sin más, sentarse a esperar los días de erradicación del recurso y a ver qué alcanza para pagar. Estamos en un círculo vicioso que es necesario romper. Ficticios o no, los paros de trabajadores de los municipios colocan en jaque a las autoridades, sin que se perciban avances claros en dos vertientes. La primera, aplicada a una reingeniería administrativa que les permita una estructura burocrática pequeña, profesional y eficiente con el uso de la tecnología en los procesos. Y la segunda, la aplicación sin dobleces de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Señor secretario, el Gobierno del Estado recientemente hizo 4 importantes anuncios. El primero, que prevé para el año 2019 acabar con un déficit presupuestal superior a los 1,000 millones de pesos, aplicando medidas de contención del gasto sin especificar el cómo alcanzar el equilibrio presupuestal. El segundo, evitar ocurrencias aplicando la técnica de presupuesto basado en resultados. El tercero, la aplicación de un nuevo sistema de administración tributaria integral que se dijo tiene un avance de más del 90%. El siguiente, implementar de manera transversal y con enfoque de género el presupuesto participativo, en el cual son las personas, a través de las células de organización más elementales en colonias y comunidades, las que determinan el tipo y calidad de obra a realizar, estructurando además un modelo de vigilancia ciudadana que garantice la transparencia y la oportuna rendición de cuentas. En materia de deuda pública, amortización y financiamiento, es un tema que nos aqueja como Estado y nos aqueja como municipio. Según declaraciones oficiales, el déficit presupuestal en 2014 se disparó a 4,000 millones de pesos, debido a que el Gobierno del Estado en su momento no hizo los trámites necesarios para que el pago a todos los maestros, como lo dijo la compañera Soraya, lo absorbiera la Federación. En 2017 se reduce a 2,000 millones y en este 2018 disminuye a 1,000 millones el déficit en esa suma. ¿Se trató de un error de cálculo o hubo apoyos extraordinarios de la Federación para solventarlo? Derivado de lo señalado, esto es, del descubrimiento de deudas de en un lado y en otro, deudas no registradas en la Secretaría de Hacienda, adeudos con proveedores, contratistas y prestadores de servicios, la Auditoría Superior de la Federación emitió varios pliegos de responsabilidades decretando inhabilitación de exservidores públicos, pero no se señala el resarcimiento a la hacienda pública, lo que en la percepción del ciudadano se traduce en un no pasa nada. Como secretario de Finanzas, forma parte usted de los órganos de gobierno de los organismos públicos descentralizados y su situación económica tampoco es la mejor. ¿Qué medidas de aplicación urgente se requieren para que estén en condiciones de participar en la mezcla de recursos con la Federación? Porque de ello depende su subsistencia. Uno y otro organismo van tropezando entre la estrechez financiera y las presiones sindicales. En tanto, el proyecto y el programa académico van a la saga en perjuicio de los jóvenes que buscan en estos organismos una alternativa académica que les permita obtener un título y un perfil profesional. En el Partido Verde nos comprometimos con México y con Zacatecas, en paralelo con las acciones del Gobierno del Estado. Hacemos lo propio para superar la difícil situación financiera del Estado. Asumimos el reto y juntos lograremos encontrar la viabilidad de nuestras propuestas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Diputado presidente, para que registre, por favor, mi asistencia a Pinedo Morales. Con gusto, diputado. Se le concede el uso de la palabra al señor diputado Raúl Ulloa Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Muy buenos días. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputado. Bienvenido, secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro. Yo quisiera no dar un discurso, sino simplemente hacer una serie de reflexiones y, por consiguiente, también aparejado una serie de cuestionamientos que ojalá y tuviera oportunidad de registrar.
Durante el sexenio del gobernador Ricardo Monreal, los ingresos de Zacatecas se estiman que fueron de los 4,000 millones de pesos a los 10,000 millones de pesos. Un crecimiento desde que inició hasta que terminó de más del 100%. Durante el sexenio de la gobernadora Amalia García Medina, de igual manera, pasó de un ingreso de 10,000 millones de pesos aproximadamente a los cercanos a los 20,000 millones de pesos. En lo que va de estos gobiernos priistas, tanto el de Miguel Alonso como el de ahora Alejandro Tello, esos ingresos no han ido en el mismo ritmo de crecimiento. Se ha estancado, no ha superado ni siquiera el 30% de los ingresos. Ante ello, nos preguntamos qué es lo que está pasando. ¿No hay proyectos? ¿No hay capacidad de gestión? ¿O por qué estamos dejando de crecer en los ingresos al ritmo que se venía creciendo anteriormente? Y lo peor aún, no obstante que el ritmo de crecimiento no ha sido el mismo, como ya se mencionaba hace unos momentos, estamos viendo que se cae en subejercicio de recursos por parte de muchas dependencias, de muchas secretarías, lo cual nos habla de una ineficiencia por parte de sus titulares. Por otro lado, quisiera también hacer la reflexión que durante este año 2018 Zacatecas estrenó nuevos impuestos, lastimando aún más la deteriorada economía social y castigando severamente a la nueva, a la pequeña y a la mediana empresa, como fue el caso del famoso impuesto a la infraestructura, un impuesto que pretendía recabar cerca de 200 millones de pesos al año y que, por cierto, gracias a un juicio de amparo que interpusieron algunas decenas de zacatecanos, el juez federal Miguel Ángel Mancilla Núñez lo declaró inconstitucional. Quienes no interpusieron un juicio de amparo siguen en espera de ver sus carreteras, sus caminos y sus calles en buenas condiciones, pero lamentablemente las cosas no son así. En todo Zacatecas vemos por todos lados una gran cantidad de baches, vías y caminos totalmente destruidos. La pregunta recurrente que se hacen estos contribuyentes es: ¿en dónde se ve reflejado ese famoso impuesto a la infraestructura? No lo vemos. Otro nuevo impuesto fue el famoso impuesto ecológico, que ese sí tocó a las grandes empresas, pero cuyo poderío económico ha sido suficiente para que el Estado no vea todavía un solo peso producto del mismo. Desde nuestra óptica, consideramos que este impuesto debe también evolucionar e ir acompañado de una serie de estímulos que promuevan y alienten a estas empresas mineras principalmente a instalar nuevas industrias en territorio zacatecano y que le den valor agregado a los metales que extraen, generando así mayores empleos y un mayor desarrollo. Respecto a los egresos, también es importante analizar y reflexionar sobre cómo se destinan los egresos y evaluar el gasto público y su impacto concreto en la sociedad zacatecana. Se ha dicho que la prioridad de este gobierno es la salud y vemos por todos lados elefantes blancos, sin personal, sin doctores, sin medicamentos. Se ha dicho también que la prioridad de este gobierno es el desarrollo social, pero lamentablemente vemos que muchos municipios y muchas comunidades de Zacatecas siguen estando en los primeros lugares de extrema pobreza según las cifras del Coneval. Se ha dicho también que la prioridad de este gobierno es la educación y vemos una gran cantidad de carencias y problemas en las escuelas de nivel básico, medio y medio superior. En este espacio, señor secretario, quisiera hacer un paréntesis y referirme concretamente a la situación de la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde no hemos visto un pronunciamiento claro por parte del secretario de Finanzas
ante la grave crisis y problemas estructurales que atraviesa nuestra máxima casa de estudios. No hemos visto, pues, ese posicionamiento o ese acompañamiento tan siquiera por parte de la autoridad. Peor aún, hace unos días que recibíamos la visita del rector a esta soberanía, con tristeza nos decía también que el impuesto a la UAS que se cobra al momento de que va a pagar uno el refrendo vehicular, que no se les estaba enterando, que no se les estaba reportando y que se les estaba considerando dentro de las partidas ordinarias que tiene la universidad, lo cual nos parece verdaderamente lamentable y grave. Para finalizar, señor secretario, quiero hacerle una última pregunta, un último cuestionamiento en el siguiente sentido. A 2 años de esta administración, ¿qué es lo que ha marcado a este gobierno en términos de impacto del gasto? ¿Cuál es el sello de este gobierno? ¿A dónde va dirigida la inversión y el gasto público? ¿Hacia dónde vamos? Porque pareciera que no hay brújula, que caminamos sin rumbo y lamentablemente el tiempo pasa y Zacatecas se va quedando atrás. En el sexenio de Miguel Alonso, el tema de moda fue el combate a la corrupción. Pareciera que ahora el combate a la ineficiencia de muchos secretarios y funcionarios públicos será la agenda que habremos de seguir. Muchísimas gracias. Gracias por su intervención, señor diputado. Corresponde ahora la intervención del señor diputado José Dolores Hernández Escareño, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con su permiso, señor diputado presidente. Adelante, diputado. Buenos días, compañeros, compañeras diputadas, diputados. Sea usted bienvenido, señor secretario, maestro Jorge Miranda Castro. Sean bienvenidos todos. Hace aproximadamente 2 años en Zacatecas se proponía la conformación de un gobierno que atendiera las verdaderas necesidades de la gente y privilegiara el diálogo y el acuerdo, cosas que no se han hecho realidad en este tiempo transcurrido. Una administración, secretario, una administración eficaz se logra desde diferentes ángulos, con la participación social, la conducción de políticas eficientes, el trabajo administrativo apegado a las normas legales y una fiscalización independientemente que conlleve a un bienestar social. Zacatecas padece una severa crisis política, económica, social, y que ha sido el gobierno desoído de los problemas que padece la población, como el déficit público, la deuda pública, la alta dependencia de los ingresos públicos, una crisis política gubernamental, una brecha de gobernabilidad, una brecha de desigualdad, de corrupción y de violencia. Sí es bien saber, secretario, que estamos en el primer lugar a nivel nacional con mayor crecimiento de sus ingresos propios, pero también tengo que señalarlo, como lo hacía ante el gobernador o como lo manifiesta en su segundo informe de gobierno, es importante cómo hemos llegado a ello. Pues bien sabido, no es por un mayor crecimiento de contribuyentes, sino de impuestos y tarifas aumentadas a las y los zacatecanos. Hoy tenemos, no sé cómo expresarlo, pero lo tengo que decir, un gran tema muy delicado que nos ha quejado a principio de año, el tema, lo decía mi compañero Raúl, de la infraestructura, el replacamiento vehicular y de otras y una forma disfrazada a la tenencia elevada. Por eso me di a la tarea de traer esta hoja donde vienen un número de impuestos y es de
mi vehículo personal, que hace 2 años yo pagaba alrededor de 1,500 pesos, ahora me están haciendo un cobro total de más de 11,695 pesos. Quiero decirle, señor secretario, que esto es anticonstitucional, algunos impuestos elevados. Entonces yo sí le pediría que en las preguntas y respuestas nos aclare este tema. Dado que su informe tal parece que es un mundo de la felicidad, de la tranquilidad de los zacatecanos, donde no hay necesidad, no hay necesidad de empleo, no hay necesidad de salud, de seguridad, de infraestructura ni pobreza, donde parece que no tuviéramos los más de 780,000 zacatecanos que estamos viviendo y que padeciendo la crisis económica de pobreza y de entre otras cosas. Pero también he estado observando que desde 2013 el presupuesto va a la alza, señor secretario. Le voy a pedir por escrito, me indique desde origen cuál es la relación que existe en el PED, el Plan Estatal de Desarrollo, con los programas operativos anuales, que es el PUA, y los presupuestos ejercidos, porque deben estar debidamente relacionados, así como el seguimiento, evaluación, para conseguir esos objetivos que se ha trazado el gobierno. Hace muchos años que se ha pedido la reciprocidad entre el gobierno y la sociedad. Sabemos perfectamente lo que nos marca el artículo 31 en su fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, la letra dice así: es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados y del municipio en el que residan, de manera proporcional y equitativa que disponga las leyes. Pero también, señor secretario, es obligación del gobierno del Estado brindar servicios de calidad hacia la población en cuestión de educación, de seguridad, de infraestructura, deporte y entre otras. Cosa que no sucede en la actualidad y nos hemos visto mermados los ciudadanos. Yo le reconozco también, señor secretario, la gran valentía de tratar de implementar la aplicación del impuesto ecológico en nuestro Estado, porque estoy convencido que las empresas transnacionales deben de pagar sus impuestos de manera equitativa. Como lo mencioné anteriormente, un impuesto que me llama mucho la atención, el monto que ustedes esperaban recaudar dentro del ejercicio 2017, el cual ascendería a más de 1,000 millones de pesos. Recurso que de momento lo tenemos como virtual, de que esas empresas se encuentran a la par, están emparadas. Le pido, señor secretario, me haga favor también de llegar a la brevedad las bases de ese cálculo o las proyecciones financieras para hacer una compulsa, porque de haberse hecho efectivo ese impuesto, según nuestros cálculos, tan solo la compañía cervecera de Zacatecas debería pagar cerca de 5,000 millones de pesos. Y no menciono las mineras. Las mineras es otro rubro muy importante, entonces yo pienso que estaríamos hablando de unos 8,000 millones de pesos. También durante ese mes de mayo, dicha compañía paga a sus trabajadores un concepto correspondiente a participaciones de trabajadores a las utilidades del 2017. No pagó en esa figura otorgándole el beneficio al pago de nuestro Estado, ya que causó un impuesto sobre nómina, que es un monto que apego asciende a cerca de los 230 millones de pesos, el cual es cerca de 35 millones corresponden a impuestos sobre nómina, algo que no se tenía contemplado dentro del presupuesto, teniendo como un ingreso adicional, situado que le encargo mucho que siga recaudando ese tipo de conceptos, porque no lo teníamos ahora sí que establecidos en el ejercicio fiscal. Le invito a usted y al señor gobernador a que tengamos un acercamiento con dicha empresa. Acabo de ir con ellos y están en la mejor disposición para ayudarle al gobierno del Estado. Yo creo que sería el camino, señor secretario, de la gestión y no mermar a la ciudadanía con más impuestos. Como dicen los lemas del gobierno del Estado, trabajemos diferentes, trabajemos unidos, o no sé cómo se vaya a llamar el día de mañana. Necesitamos ser serios, ser eficientes con la ciudadanía. Trabajemos para que Zacatecas, señor secretario, no le mermemos más su poder adquisitivo. Por otro lado, le solicitamos nos pueda traer un plan de presupuesto con tiempo y forma para su análisis y revisión.
el año anterior, faltando 8 horas, se lo hicieron llegar a nuestros amigos y amigas diputados, o un cuarto para las 12, el cual no se puede revisar detalladamente. Nos podemos ir hasta el límite y ver el reflejo de las necesidades que ahora nos conllevan. Por último, señor secretario, he sabido que usted es un experto en el manejo del tema financiero y del lenguaje fiscal, pero le pido aquí, ante nosotros, nos explique el lenguaje amigable y comprensible a los ciudadanos sobre la situación real que nos encuentra en nuestro Estado. Le pido que se haga en esta comparecencia, hable con claridad, sin tanto tecnicismo fiscal. Recuerde que ante esta sociedad somos la representación del pueblo. Y por otro lado, señor secretario, también me permito felicitarlo porque usted es un gran gestor, es un gran aliado del gobierno del Estado y de los municipios. Usted sabe cómo resolver cada uno de los problemas, pero nos gustaría de forma ecuánime que nos aclarara por qué el gobierno del Estado va en quiebra de muchos capítulos que hoy en día no los hemos visto afuera a relucir. Y nos dicen que tenemos una austeridad clara cuando vemos algunos secretarios de gobierno que son ostentosos, que sus nóminas están sobreelevadas, carros de lujo. Yo no he visto algún secretario que ande en camión porque no estamos en una crisis. Entonces, ¿sería cuánto, señor secretario? Muchas gracias. Gracias por su intervención, señor diputado. Se le concede el uso de la tribuna al señor diputado José Juan Mendoza Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Compañeras y compañeros legisladores, en abril del 2018, la Secretaría de Hacienda dio a conocer el monto de endeudamiento de las diferentes entidades federativas. Y aunque se escuche así como de película de ficción o de fantasía, hay una entidad de la República que tiene 0 pesos de endeudamiento, como se escucha, 0 pesos de deuda pública. Esta entidad de la República es Tlaxcala. Y hay quienes, cuestionando esta política de equilibrio presupuestal, han afirmado que en Tlaxcala se ha generado una desaceleración de la actividad económica, porque el sector público no ha construido la infraestructura necesaria para mejorar el entorno y atraer inversiones, fundamentalmente en el ramo automotriz, en el ramo textil, que son muy fuertes en esa región del país. Pero aquí en Zacatecas, fíjense ustedes, tenemos un mega endeudamiento cercano a los 7,000 millones de pesos y el gasto de inversión en infraestructura productiva es muy parecido. O sea, estamos doblemente peor, con una deuda y con un gasto de inversión muy pobre. Pero a propósito de inversión en infraestructura productiva, en Zacatecas, en el 2001, si no me equivoco, en el sexenio de Ricardo Monreal, se creó un impuesto
denominado impuesto sobre nómina, que recayó fundamentalmente en los particulares empleadores, en los patrones del Estado. Este impuesto o su tasa inicialmente fue del 2% hasta el 2016. En el 2017, con este gobierno y en esa actitud compulsiva de elevar contribuciones que bien decía el diputado Ulloa, se elevó al 2.5. Pero con este impuesto sobre nómina también se creó el denominado fideicomiso de impuestos sobre nómina, con la totalidad, según dicen las reglas de operación, del 100% de los recursos recaudados por este impuesto. Esas reglas de operación se denominaron lineamientos generales de operación del Fideicomiso Público de Inversión y Administración del Impuesto sobre Nómina. Se creó un comité técnico conforme a estas reglas de operación, donde forma parte el gobernador, la Secretaría de Finanzas, Desarrollo Económico, Turismo, además de la iniciativa privada con las cámaras de Coparmex, Canac, Cámara de la Construcción, Canac, Cámara Restaurantera, Hotelera, entre otras. Se creó este fideicomiso y estas reglas de operación, pero ahí les va la parte medular y es lo que me interesa dejar aquí en esta Asamblea Legislativa. Hasta el 2016, el impuesto sobre nómina se aplicó de manera integral de acuerdo al fideicomiso y a las reglas de operación. 206 millones de pesos presupuestados en la iniciativa de ley de ingresos y 206 millones de pesos en el presupuesto de egresos. Fue en este gobierno donde se empezó a pervertir de manera discrecional, de manera opaca, el uso de este fideicomiso. En el 2017 se plasmó en la iniciativa de ley de ingresos 520 millones y ¿saben cuántos se reflejaron en el presupuesto de egresos? Solo 300. Lo mismo se vino a hacer en el 2018. ¿Dónde están los 440 millones de pesos del fideicomiso de impuestos sobre nómina? Si fueron a parar al pago de deuda pública, déjeme decirles que de los 7.500 millones a los 6.900 que presumen, pues el 90% lo tomaron del fideicomiso de impuestos sobre nómina. ¿Dónde está la genialidad? En el manejo de las finanzas públicas que se ha presumido en este gobierno. Pero si fueron a parar estos 440 millones al gasto corriente, entonces las políticas de austeridad y racionalización del gasto han sido un engaño. Ya se quiso bursatilizar en el gobierno de Amalia García este impuesto. Ahora lo que se hizo es disponer discrecionalmente de un fideicomiso donde la libre disposición de los recursos no lo establece de ninguna manera las reglas de operación. Si no funciona el fideicomiso, pues entonces vamos a corregirlo, vamos a meter los candados. Pero, secretario de Finanzas, usted no debió de haber dispuesto de esos 440 millones de pesos.
Solo decir que con ese fideicomiso se han apoyado a empresas donde el sentido finalístico y el espíritu tiene una justificación. Se aprobó Cableados Delphi, ahora tiene otra denominación, APTI, algo así. Se le apoyaron con recursos de este fideicomiso para la creación de 1.200 empleos y efectivamente se han creado esos empleos, ya cerca de 12,000 de esta empresa transnacional. ¿Tendrá entonces sentido llevar a gasto corriente los recursos de este fideicomiso y no haber apoyado a Capitales Semillas para generar una red de jóvenes emprendedores en Zacatecas? ¿Tendrá sentido desviar estos recursos y no haber apoyado a la pequeña y mediana empresa generadora del 80% de empleo en el país y en el Estado? ¿Tendrá sentido haber desviado estos 440 millones y no haber apoyado a las empresas zacatecanas en etapas cercanas o tempranas de consolidación? Es una respuesta que tiene que dar, además del uso discrecional de ese fideicomiso. Finalmente diría, sigo creyendo que el gobernador es una persona honesta, pero también me está saltando la duda de hasta dónde podremos tener un gobernador honesto con un gabinete corrupto. Lo dije desde esta tribuna en la 60ª legislatura. Al primer año de Miguel Alonso se perfila una de las clases políticas más voraces e inmorales en Zacatecas. No quiero ser Nostradamus, no le vaya a atinar que también en Zacatecas tengamos un gobernador honesto y unos funcionarios sumamente corruptos. Es cuanto. Gracias por su intervención, señor diputado. Corresponde ahora la intervención del ciudadano diputado Edgar Miramontes Cárdenas, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Saludo con aprecio al secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, y le doy la bienvenida a esta legislatura, al igual que al personal que hoy lo acompaña. El pasado 8 de septiembre recibimos el documento que contiene el informe de la situación que guarda la Administración Pública Estatal, que encabeza el contador Alejandro Tello Cristerna, gobernador constitucional del Estado de Zacatecas. Secretario, el ejercicio que hacemos hoy ayuda a conocer a fondo las labores realizadas en la dependencia que tiene a bien encabezar y al mismo tiempo marca la pauta para sentar las bases mediante el trabajo coordinado para el próximo año, que sin duda estará lleno de retos y de muchos cambios. En el Grupo Parlamentario PAN Movimiento Ciudadano estamos convencidos que la transparencia y la rendición de cuentas incrementa en los ciudadanos su nivel de confianza en el gobierno, lo que se ve reflejado, por ejemplo, en el aumento de la recaudación en la dependencia que usted encabeza. Es ahí, señor secretario, donde inicia la construcción de las finanzas públicas honestas, transparentes, eficientes y eficaces, a las que hace mención el informe de gobierno que se nos presentó y que nos debe llevar a cumplir las necesidades y las expectativas de los ciudadanos. Sin embargo, el compromiso de las buenas finanzas no termina una vez recaudado un ingreso, sino que nuestro compromiso inicia al gastarlo con esos mismos principios. Para esto existen herramientas como el presupuesto participativo, que es un instrumento que empodera y da prioridad a los ciudadanos para que ellos decidan qué hacer con su dinero y puede convertirse, bien utilizado, en un aliado en la toma de decisiones. Al respecto de eso, en la hoja 56 del informe que se nos presentó, se menciona que por primera vez en la entidad se incorporó el modelo de presupuesto participativo durante los primeros 4 meses de 2018
en las oficinas recaudadoras. Es importante, señor secretario, conocer qué decidieron los ciudadanos, su efecto en las políticas públicas y las acciones que ejecutó este gobierno en el año que se informa respecto a este tema. 2017 marcó también el año de una nueva política fiscal en el Estado, con la aprobación de la reforma fiscal integral que creaba, entre otros, los impuestos ecológicos y a la infraestructura. Con esta reforma, hoy los ingresos recaudados en el último año ascienden a 2.376 millones de pesos, lo que representa, según el informe, un 7.22% del total de los ingresos del Estado. Sin embargo, según lo estipulado en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018, el ingreso por recaudar de los impuestos ecológicos representa un poco más de la mitad de los impuestos que sí pagaron los ciudadanos de Zacatecas. También es importante señalar, señor secretario, que para esta soberanía es necesario conocer la situación legal que guardan estas contribuciones y el efecto que tendrá en las finanzas públicas del Estado el recaudarlas o no hacerlo en los siguientes años. A lo largo del recorrido que hacemos por el Estado como representantes populares, hay dos temas sobre impuestos que son reiterados por los ciudadanos: el pago de la tenencia y los derechos de control vehicular y el uso que se da a los recursos recaudados por el impuesto sobre nómina a través del fideicomiso creado para tal fin. Los ciudadanos hacen comparaciones con los pagos que se cubren en otros estados por control vehicular y el que se paga en Zacatecas. Será necesario encontrar una salida hacia la eliminación de la tenencia sin afectar las finanzas públicas estatales. Al mismo tiempo que el fideicomiso del impuesto sobre nómina pueda ser revisado con la finalidad de que, bien supervisado y con los recursos suficientes, las micro, pequeñas y medianas empresas puedan acceder a él y generar empleos. Señor secretario, la pluralidad de la democracia que se ve reflejada en esta legislatura nos ayuda y es menester de que todos los diputados que la integramos cooperemos para ayudar a fortalecer las finanzas estatales y que problemas como el gasto educativo encuentren pronta salida. Además, que los cambios en el país coadyuven a encontrar soluciones para los grandes problemas que nos enfrentamos en Zacatecas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias por su intervención, señor diputado. Corresponde ahora la intervención de la ciudadana diputada Carolina Dávila Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros diputados, maestro Jorge Miranda Castro, secretarios de Finanzas de Gobierno del Estado, le damos la más cordial bienvenida a este recinto. Comúnmente, cuando se reconocen logros dentro de una comparecencia de una glosa, se cree que se convierte en un ejercicio banal de adulación, en donde se deja de lado el análisis objetivo por caer en los halagos. ¿Esto lo creen? Quienes utilizan estos espacios como oportunidad para fusilar discursivamente a sus adversarios políticos. Lo cierto es que cuando existen logros, también deben de reconocerse, así como hay que hablar de los errores, de las limitaciones y de las omisiones que tengan los funcionarios en su actuación. También tenemos que destacar las acciones que se han tomado en beneficio del Estado de Zacatecas, sin que esto nos convierta en políticos serviles que pretendan rendir elogios sin sustento. Inicio este posicionamiento de esta manera porque quien comparece en esta ocasión, aunque ha enfrentado grandes dificultades, probablemente sea uno de los miembros del gabinete que ha tenido más aciertos durante esta administración y que ha sacado adelante la responsabilidad que se le ha sido encomendada. Cabe recordar que en el año 2016,
cuando el gobernador Alejandro Tello Cristerna tomó protesta para su periodo constitucional, encontró una serie de complicaciones financieras que lo metían en duros aprietos. Desde los primeros días se tuvo que cubrir el gasto ordinario del gobierno del Estado y no se contaba con la liquidez para llegar a ese fin de año. De tal forma, se tuvo que idear un plan de austeridad, una reorganización financiera y una política fiscal que permitiera desahogar un poco la carga presupuestal que en ese momento tenía Zacatecas. Hoy, a 2 años de haber tomado la conducción de las finanzas públicas, en el segundo informe de actividades se aprecia claramente los buenos resultados que nos ha ofrecido esta Secretaría a su cargo. Los resultados alcanzados en estos 2 años constituyen verdaderos logros y queremos reconocerlos. Pero también quiero hacer énfasis en que no solamente queremos ser simples aduladores de gobierno, buscamos ser objetivos, partiendo de un estudio minucioso sobre el informe presentado, en donde comenzaremos por hablar sobre estos frutos que ha dado la política emprendida por el gobernador, acompañado en este rubro en su labor como secretario de Finanzas. Actualmente somos testigos de un fortalecimiento de las finanzas públicas. Se visualiza con claridad un antes y un después. Se han enfrentado los retos presupuestales para atender las demandas ciudadanas, con la implementación de las políticas responsables y sustentables que han permitido al Estado superar gradualmente la precariedad y presión financiera a través del saneamiento paulatino de las finanzas, para dar pie a la construcción del desarrollo y al fortalecimiento de las capacidades institucionales. No podemos dejar de mencionar el mayor avance que se ha alcanzado respecto a las finanzas de esta administración. En la mayoría de las entidades federativas, así como en los municipios de nuestro país, existe una dependencia generalizada del presupuesto federal. Es decir, los ingresos propios no son suficientes para solventar la actuación de todos los órdenes de gobierno. Ha sido entonces una necesidad imperante el que las entidades y los municipios puedan allegarse de mayores ingresos por su propia cuenta, mediante mecanismos de recaudación, considerando a su vez que la contratación y aumento de la deuda pública no constituyen una opción a considerar. De tal forma, el Estado de Zacatecas ha destacado enormemente en este rubro, pues hoy se ubica en el primer lugar a nivel nacional en crecimiento de ingresos propios. Todo derivado de la reforma fiscal integral que entró en vigor el 1 de enero de 2017, cuyo objetivo principal era precisamente el fortalecimiento de los ingresos propios y la reducción de la dependencia de los ingresos provenientes de la Federación. El avance en esta materia ha sido a tal grado que el Plan Estatal de Desarrollo contemplaba un crecimiento en los ingresos propios durante esta administración de tan solo un 7%, el cual ha sido ampliamente superado, al alcanzar un crecimiento del 62%, solo por el periodo que va de estos 2 años de gobierno. A lo anterior le sumamos que el manejo de la deuda pública ha sido a todas luces acertado, pues el sistema de alertas de deuda pública establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, el primer trimestre de 2018 ubicó a Zacatecas de nivel de endeudamiento sostenible, es decir, en semáforo verde, lo que significa que el Estado puede adquirir deuda hasta en un 15% de sus ingresos de libre disposición. Sin embargo, no se ha recurrido a la contratación de más deuda pública, sino que se ha buscado un refinanciamiento que desahogue las finanzas públicas y las dote de liquidez, objetivo que hoy vemos cumplido en cierta medida. Tal como se señala en el segundo informe, el manejo responsable de las finanzas públicas se ve reflejado en la calificación crediticia, ya que el gobierno del Estado se somete a la evaluación y clasificación de riesgo económico financiero ante 2 agencias calificadoras internacionales, quienes han elevado la calificación a la categoría A. Sin embargo, la correcta conducción en materia fiscal no solo se trata de recaudar de manera voraz e indiscriminada, y en ello el gobierno ha dado muestras de conciencia y sensibilidad, pues ante las adversidades económicas y financieras de la población se han emitido diversos decretos que tienen estímulos fiscales y facilidades administrativas con el objeto de favorecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales, elemento fundamental para garantizar la participación ciudadana en el esquema de política fiscal sustentable.
De tal forma, la implementación de estos estímulos y facilidades administrativas que han beneficiado a 580,210 zacatecanos, los cuales elevan a la cantidad de 888,001,068 pesos. Por otro lado, se da cuenta a este Poder Legislativo sobre la postura activa de la Secretaría de Finanzas respecto a las acciones de vigilancias de obligaciones fiscales, a través de las cuales se ha actuado en contra de contribuyentes omisos, obteniendo una recaudación adicional por 69,360,790 pesos, mediante procedimientos de ejecución y de 163,529,500 pesos como parte de las acciones de fiscalización a través de 441 auditorías. En esta política activa, en relación con las obligaciones de vigilancia que tiene la Secretaría a su cargo, representa un incremento del 38.5% respecto al primer informe de gobierno, por lo que reconocemos también esa labor realizada. En materia de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria, destaca que a la fecha el 100% de los entes públicos del Estado cuentan con un sistema de contabilidad gubernamental armonizado y la implementación del modelo de presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación de desempeño que registra un avance de 57.6% en 2017 y 67.7% para 2018. Asimismo, se han optimizado y economizado los recursos financieros mediante esquemas de austeridad y racionalidad en correspondencia con lo que mandata la Ley de Disciplina Financiera para entidades federativas y sus municipios, así como la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios. En otro tema, si bien la decisión final sobre la orientación del gasto público se da dentro de este Poder Legislativo, debe tenerse presente que desde el proyecto de presupuesto de egresos enviado por el Ejecutivo del Estado y elaborado por la Secretaría de Finanzas, se etiquetaron recursos por la cantidad de 1,122,235,512 pesos en 31 dependencias de la Administración Centralizada a programas presupuestarios con perspectiva de género y de situación de violencia contra las mujeres. Esto hace patente el compromiso de gobierno del Estado para abatir las condiciones de atraso del género femenino, así como para garantizar una libre vida de violencia, en correspondencia con la exigencia ciudadana y en atención al contexto que lamentablemente padece Zacatecas. Respecto a los impuestos ecológicos o de remediación ambiental, mucho se ha dicho que el gobierno del Estado solo buscaba implementarlos con fines de recaudación, es decir, para aumentar los ingresos del Estado, sin que verdaderamente se tuviera un interés en proteger al medio ambiente. En este informe se da muestra de que se trata de una afirmación equivocada, pues con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático, se han invertido recursos por la cantidad de 1,500,000 pesos. En ese mismo sentido, debemos destacar que por primera vez en nuestra entidad se incorporó un modelo presupuestario participativo como un mecanismo de asignación presupuestal para atender las prioridades que la ciudadanía selecciona. En general, en este segundo informe corroboramos que la conducción financiera del Estado ha tenido buenos resultados, por lo que reconocemos públicamente su actuación como secretario, así como la de todos sus colaboradores y servidores públicos que laboran en la Secretaría de Finanzas, quienes se han visto comprometidos por sanear las finanzas del Estado y hoy son responsables de potenciar y hacer más eficiente el gasto público. Asimismo, aprovechamos la oportunidad para exhortarlo a que siga trabajando de esa manera en beneficio del Estado de Zacatecas, a que no nos conformemos con los resultados alcanzados, ya que Zacatecas necesita y merece más. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, ciudadana diputada, por su intervención. Por último, tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Mónica Borrego Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Bienvenido, secretario Jorge Miranda Castro.
El espíritu de la Secretaría de Finanzas se centra en facilitar y distribuir de manera equitativa, transparente y eficaz los recursos de la entidad que obtiene por vía fiscal. Para cumplir con esta premisa es necesario que la entidad cuente con finanzas sanas y una deuda pública manejable, pero históricamente esta ha representado un talón de Aquiles. Un caso que es ilustrativo como consecuente, el actual gobierno recibió un Estado quebrado y con una deuda pública superior a los 8,000 millones de pesos, cifra que significó un incremento de 1000% en comparación con el 2010, cuando era de 700 millones. Esta situación da cuenta de que la Secretaría, a su mando, tuvo que sortear un ambiente financiero hostil para lograr una mejora en las finanzas, aunque estos esfuerzos no han sido suficientes ni los idóneos. Las estrategias que han implementado en el gobierno estatal para mejorar las finanzas, destacamos las siguientes: la armonización del marco legal aplicable con el del país, la contención del gasto, con el cual se busca refinanciamiento de una deuda pública y, por último, una mayor recaudación. En este punto es donde el grupo parlamentario de Morena discrepa con el gobierno del Estado. Para el gobierno del Estado, lograr una mayor recaudación implica mayores impuestos y el incremento de los ya existentes, lo cual es contradictorio a la realidad social que vive Zacatecas. Desde el 49% de la población se encuentra en situación de pobreza. De acuerdo con la fracción quinta del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, una de las atribuciones de la Secretaría, su mando, es recaudar, registrar y administrar los recursos que corresponden al Estado por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras e indemnizaciones, así como los provenientes de participación y aportaciones federales o transferencias y reasignación de recursos. En este sentido, le pregunto, ¿cuál ha sido la política de recaudación fiscal que ha implementado el actual gobierno? Asimismo, detalle, ¿cuáles son los impuestos que se crearon y cuáles son los que significaron su aumento? Hago estos cuestionamientos porque en múltiples ocasiones usted ha referido que la actual administración ha tenido una mayor recaudación. El detalle es que no se ha visto reflejada en la deuda pública, ya que hasta octubre del 2018 esta es de 7,589 millones de pesos, es decir, solo ha disminuido desde el inicio de este gobierno 400 millones de pesos, lo que significa que si se sigue con este ritmo, al final del mandato la deuda pública del Estado seguirá siendo inmanejable y una carga para 780,000 zacatecanos que se encuentran en situación de pobreza y que al día de hoy pagan mayores impuestos y sobre todo más caros. Otro factor que inhibe el saneamiento de las finanzas públicas y que contribuye al endeudamiento del Estado son las malas administraciones municipales. De acuerdo al artículo 27, fracción cuarta de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, establece que usted debe asesorar a las dependencias y a los municipios en la interpretación y aplicación de las leyes fiscales del Estado, así como realizar una labor permanente de difusión, orientación y asistencia al contribuyente sobre las disposiciones fiscales para impulsar su adecuado cumplimiento. Recientemente se dio a conocer de 10 municipios de la entidad se consideran en bancarrota. Las administraciones salientes se llevaron todo, literal, todo. Eso deja un grave problema para las nuevas administraciones municipales. Por citar algunos ejemplos, en Guadalupe,
El municipio tiene una deuda con la Secretaría de Finanzas de 35 millones de pesos, con el Instituto Mexicano del Seguro Social de 45 millones y con la Universidad Autónoma de Zacatecas de 5 millones, por mencionar algunos casos, ya que la deuda total asciende a 688 millones de pesos. En Fresnillo, la administración saliente a cargo de José Aro de la Torre deja una deuda de más de 130 millones de pesos. En Zacatecas, la deuda que dejó la administración de Judith Guerrero López es de 80 millones de pesos. El grupo parlamentario de Morena se pronuncia a favor de que la Secretaría a su cargo presente ante esta soberanía un informe detallado de la estrategia por parte del gobierno estatal para que, en coordinación con los gobiernos municipales, con finanzas en números rojos, puedan impulsar disposiciones fiscales adecuadas para el cumplimiento de sus funciones. Le pregunto, ¿cuál es la estrategia a seguir por parte de la Secretaría a su cargo para que los municipios que presentan una deuda pública no manejable puedan sanear sus finanzas? La programación del gasto de gobierno en Zacatecas ha sido irresponsable y ejemplo de ello es la deuda pública, tanto del Estado como de los municipios. Los recursos públicos se han ejercido sin la planeación adecuada, misma que es responsabilidad de la Secretaría a su mando. Los malos gobiernos en los últimos 8 años han frenado el crecimiento económico en el Estado. La estrategia de la actual administración del Estado para sanear las finanzas no puede lastimar más el ingreso de las familias zacatecanas. Aunado a ello, los recursos públicos son ejercidos sin planeación alguna, lo que muchas veces se ha traducido en falta de transparencia de los mismos. Ustedes dicen en el segundo informe de gobierno del Estado que ante la falta de planeación, de estrategia y de control de los recursos, los municipios han recurrido, como el gobierno del Estado, a la adquisición de deuda para lograr contrarrestar lo heredado por las administraciones pasadas, lo cual va en deterioro de la sociedad zacatecana y en contra de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipales. Es importante que desde la Secretaría de Finanzas a su cargo se implementen acciones necesarias para establecer mecanismos que permitan la recuperación financiera de los municipios en su totalidad, sin recurrir a más para solventar deudas heredadas, pero que al mismo tiempo hipotecan el futuro de las generaciones venideras. Le pregunto, ¿cuál es la política en materia de disciplina financiera, gasto responsable y no endeudamiento que la actual administración del Estado lleva a cabo para alinearse a la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios? El grupo parlamentario de Morena es insistente con la idea de un gobierno austero. Creemos que el gasto con planeación y transparencia en la inversión pública genera economías regionales y sectorizadas que impactan el crecimiento económico de la entidad, al tiempo que dinamizan los flujos de consumo, así como de la producción local. Pensamos que es necesario y de urgente atención que la Secretaría de Finanzas se coordine con los gobiernos municipales para el rescate financiero de los mismos, ya que son una parte fundamental para el desarrollo próspero de Zacatecas. Las finanzas sanas son la base de una economía equilibrada y son el impulso del crecimiento económico de toda sociedad. Solo así se generan empleos dignos y podremos construir el futuro que tanto deseamos para Zacatecas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señora diputada. Con esta última intervención concluye la participación de las y los ciudadanos diputados de los diferentes grupos parlamentarios de esta legislatura. Solicito a todos los presentes se sirvan a poner de pie, a efecto de que nuestro invitado a esta glosa rinda la protesta correspondiente a que se refiere el artículo 59 de la Constitución Política del Estado. Ciudadano maestro en finanzas Jorge Miranda Castro,
secretario de Finanzas del Gobierno del Estado. ¿Protesta usted conducirse con verdad en su comparecencia ante este pleno de esta soberanía popular? Sí, protesto. Si así no lo hicieres, que la nación y el Estado os lo demande. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Se le concede el uso de la tribuna al ciudadano maestro en finanzas Jorge Miranda Castro, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, para que exponga la información referente que al ramo de la administración pública le corresponde, en un término que no deberá de exceder de 30 minutos. Adelante, señor secretario. Con su permiso, señor presidente. Adelante, señor secretario. Diputado José María González Nava, presidente de la mesa directiva. Diputado Jesús Padilla Estrada, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Distinguidas diputadas y diputados presentes. En cumplimiento a la solicitud realizada por esta 66ª tercera legislatura del gobernador del Estado, Alejandro Tello, de comparecer como resultado del estudio que realizan de la glosa del segundo informe de gobierno correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto del 2018, acudo con la mejor disposición que conlleve ampliar la información referente a la dependencia a mi cargo en los términos establecidos en su oficio de fecha 24 de septiembre del presente año. Desde el inicio de esta administración, ha sido una prioridad la transparencia y la rendición de cuentas, la cual se fortalece con nuestra presencia ante esta soberanía. De allí la importancia de informar ante esta honorable legislatura que recientemente inició las adversidades financieras que hemos venido enfrentando, originado esencialmente por la insuficiencia de recursos para cumplir con las obligaciones de gasto en el ramo de educación, así como el costo financiero de la deuda pública, factores que habían agudizado el desequilibrio financiero que prevalecía hasta el ejercicio 2016. Bajo este contexto, esos escenarios financieros los hemos podido contrarrestar como resultado de la reforma hacendaria que se implementó a partir de 2017, la cual incluyó una redefinición de la política fiscal y medidas de austeridad, racionalidad y calidad en el gasto, que en conjunto han permitido establecer una profunda disciplina financiera y de responsabilidad hacendaria. Asimismo, el haber llevado a cabo el refinanciamiento de la deuda pública ha significado no solo reducir de manera integral y contundente el costo que la misma representaba, de igual forma otorgó operatividad al tener mayores flujos financieros. Tal como lo ha establecido el gobernador Alejandro Tello, desde que inició su administración no hemos incrementado la deuda pública, por el contrario, esta se ha venido reduciendo como resultado de las amortizaciones que se han estado cubriendo en tiempo y en forma. Si bien el gasto destinado a educación sigue siendo uno de los principales factores que han apalancado las finanzas y el desarrollo del Estado, estas obligaciones han sido cubiertas de manera responsable, derivado de la consolidación de la reforma integral hacendaria. En este sentido, con su autorización me permitiré presentar de manera gráfica a través de 4 apartados los aspectos que considero de la mayor relevancia hacer de su conocimiento, así como lo observado en las finanzas públicas del Estado en el segundo año de gobierno. Los apartados que me permitiré exponer son los siguientes: adversidades financieras, consolidación de la reforma fiscal, medidas de control presupuestal, deuda pública y sistema de alertas. Es sustantivo explicarles el origen de las adversidades financieras que hemos venido presentando, motivado esencialmente por el gasto destinado al rubro de educación. Bajo este contexto, el desequilibrio financiero lo hemos reducido en un 60%. Como se puede observar, el déficit alcanzaba niveles por arriba de los 4,100 millones de pesos, esperando que este se reduzca a 1,200 millones de pesos en 2019. Las causas que han frenado este creciente desequilibrio financiero obedece a las reformas de gran calado que implementamos a partir de 2017, con base en una optimización de la recaudación, así como en la disciplina y responsabilidad en la ejecución del gasto.
Como podrán observar, los apoyos recibidos de la Federación al Estado alcanzaron niveles mayores a los 2.300 millones de pesos, tal como sucedió en el ejercicio 2016, el cual se redujo drásticamente en 2017 a tan solo 705 millones de pesos. A pesar de esta situación, como ya lo he explicado, las medidas que implementamos permitieron cumplir con el gasto destinado a educación sin contratar más deuda. Es indudable, en tanto no se resuelva la deficiencia presupuestaria en el rubro de educación, seguiremos requiriendo ineludiblemente del apoyo de la Federación para salir del apalancamiento en el que nos encontramos y que impide, sin duda, el desarrollo y crecimiento económico del Estado. A mayor abundamiento del origen del gasto en educación lo encontramos en el año 2015, cuando el FAEP se transforma en FONE, en el que varios estados, prácticamente el 90% de los estados en el país, pudieron incluir sus esquemas estatales de la educación al FONE, y fue por causas que desconocemos, apenas se otorgó a Zacatecas un discreto incremento del 0.78%, que se ubicó muy por debajo del crecimiento de la media nacional que lo experimentó el estado de Chihuahua con un 12.87%. Sin embargo, Zacatecas no solo había perdido recursos en el año o en la transición de FAEP a FONE 2014-2015. En la siguiente lámina ustedes pueden observar, en la línea roja es el crecimiento promedio FAEP-FONE del estado de Zacatecas y la línea verde es el crecimiento de FAEP-FONE de la media nacional. En el año del 2007 se sustituye a la fórmula el componente inercial que habíamos venido observando desde que se da la modernización en la descentralización educativa. En 2007 se sustituye este elemento inercial y se le aplica el componente matrícula. Es por eso que, como ustedes observan en la lámina, en la parte roja, empezamos desde el año 2007 a perder recursos. Sin embargo, el tiro de gracia nos lo dan en el año 2015, donde ustedes pueden observar cómo el crecimiento de la media nacional significó el 12.87% y Zacatecas apenas el 0.78%. Contrasta en esta trágica lámina lo que sucedió en otras entidades federativas. Observamos cómo existe una gran inequidad en la distribución del recurso público en nuestro país. Observen ustedes cómo Aguascalientes en 2014-2015 creció casi un 38%, mientras que Hidalgo casi un 35%. En el caso de Oaxaca, cerca de un 40%, y en el caso de Michoacán, casi un 25%. Es decir, estos estados de un año a otro se llenaron la bolsa de dinero con miles de millones de pesos, que sin duda una buena parte de estos eran para Zacatecas. Para hacer frente al agudizado desequilibrio económico, era importante e impostergable llevar a cabo una reforma fiscal en la que se incluyeran a todos los sectores económicos y en especial de aquellos que más obtienen riqueza de nuestro Estado. Hemos mencionado que la reforma fiscal era necesaria e impostergable, no solo por el hecho de contar con mayores recursos que nos permitiesen cubrir el gasto destinado a educación, sino al ser considerado nuestro Estado como un paraíso fiscal, es decir, al inicio de esta administración éramos la entidad federativa con menor carga tributaria en el país y en consecuencia el que menos recaudaba, catalogándonos de tener una pereza fiscal al no ejercer y aprovechar las potestades tributarias con las que se cuentan. Sin embargo, en un análisis somero y responsable, decir que no cobrar más impuestos es favorable a la población es, digamos, una aseveración ignorante. Entre más impuestos y más eficiencia tengamos en la recaudación local, más participaciones federales tendremos en Zacatecas para resolver las necesidades de la gente. En este sentido, la reforma fiscal integral que se implementó a partir de 2017 se tradujo en un crecimiento que nos ubica en primer lugar nacional y ser una de las entidades federativas que aprovecha esas facultades tributarias. Este crecimiento se ha traducido de igual forma en un incremento importante en nuestras participaciones federales, como más adelante explicaré. Otra de las mediciones importantes que consideran los analistas financieros
y las calificadoras es el relativo a la dependencia de los ingresos transferidos de origen federal. Bajo este contexto, los ingresos propios hasta 2016 alcanzaban apenas el 3.25% de los ingresos totales del Estado, lo que significaba una agudizada dependencia de los recursos de ingresos federales. Al cierre de 2017, esta misma medición nos coloca con una proporción del 8.40%, lo que significa un avance del 158%, aún con el efecto importante en la parte de participaciones e incentivos económicos derivado del IEPS gasolinas. El 40% de la fórmula que se integra para distribuir entre las entidades federativas el Fondo General de Participaciones considera como el principal componente el incremento de los ingresos propios, entendiéndose como tales el relativo a impuestos y derechos del Estado, así como la recaudación del impuesto predial y derechos de agua de los municipios. De ahí la importancia de haber llevado la reforma de gran calado, ya que esto ha significado ubicarnos en la segunda parte de la fórmula y en primer lugar en la tercera de la misma, situación que se traduce en un crecimiento de nuestras participaciones federales cercana a los 300 millones de pesos. Como lo he expuesto, otra de las medidas sustantivas para incrementar los ingresos propios del Estado es el haber implementado la modernización del actual sistema informático tributario, el cual adicionalmente permite mayor transparencia, ya que toda recaudación contempla una línea de captura, tal como lo ha implementado el Servicio de Administración Tributaria. Así, la facilidad en el pago de sus obligaciones fiscales de los contribuyentes a través de Internet, aplicación telefónica, kioscos y próximamente a través de Contribumóvil. De igual forma, se ha reducido el costo de adquirir formas valoradas, al integrar en los recibos en papel bond códigos de seguridad y validación, unificar el padrón de contribuyentes y que estos cuenten con una cuenta personal en el que esté la memoria de todos los pagos realizados. Esta optimización ha permitido mejorar nuestros mecanismos de fiscalización e implementar en los próximos días el buzón tributario, que redundará en un mayor control de las obligaciones fiscales. Como ha sido del conocimiento popular, dentro de la multicitada reforma que implementamos a partir del año 2017, con el objetivo de que contribuyan los que más se benefician de los recursos que se obtienen del Estado, se instauró de manera histórica y novedosa en el país 4 impuestos ecológicos para que los pagaran aquellos contribuyentes que contaminen la atmósfera, el suelo, el subsuelo y el agua, así como los que lleven a cabo el depósito de residuos y por la extracción de materiales no contemplados en el artículo 4 de la Ley de Minería. El potencial recaudatorio de estas contribuciones se estima alcance los 1.230, según lo hacemos constar en las leyes de ingresos del año 2017 y 2018. Para lograr reducir el desequilibrio financiero, era necesario no solo el haber llevado la expuesta reforma fiscal. Esta tendría que ir acompañada por una estrategia integral de austeridad, racionalidad, disciplina, transparencia y calidad en la ejecución del gasto. Para dar cumplimiento a lo expuesto, con la creación de la disciplina financiera y responsabilidad hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios en el año 2017, así como la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública, de manera contundente se regula el accionar de todos los servidores públicos y entes que manejan recursos presupuestarios, diseñando mecanismos de austeridad, racionalidad, transparencia y calidad en su ejecución, con las sanciones, en su caso, por el no adecuado manejo de los mismos. Es un hecho que la disciplina y la responsabilidad hacendaria llegó para quedarse a Zacatecas. Cualquier persona que tenga a su cargo las finanzas del Estado ya no actuará con improvisación e ignorancia. No se endeudará al Estado sin una causa jurídica y financieramente justificada y de real beneficio a la población. Asimismo, desde octubre del 2016, ante las adversidades financieras que se presentaron desde el inicio de esta administración, se tuvo a bien expedir el acuerdo administrativo que establece las citadas medidas de austeridad, racionalidad, disciplina y calidad del gasto, las cuales incluyeron reducción del gasto destinado a viáticos, telefonía celular, consumo de energía eléctrica, entre otras, cuya estrategia se sigue llevando a cabo hasta la fecha. Estas medidas
fueron incorporadas en la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios, para darle mayor fuerza a la misma, instrumento jurídico que ha servido para ordenar y responsabilizar en la ejecución del gasto, el cual sustituyó a su similar que databa del año 2001. Como resultado de la implementación de estos ordenamientos jurídicos, se han logrado reasignar 721 millones de pesos, derivado de su ejercicio de gasto de los diferentes entes presupuestales. El origen de este subejercicio proviene de los capítulos 2000 y 3000, servicios generales y materiales y suministros, recursos que de igual forma han permitido reducir el déficit presupuestal. La entrada en vigor de obligaciones, empréstitos y deuda pública del Estado de Zacatecas y sus municipios nos permitió estructurar una estrategia financiera encaminada a reducir el alto costo que representaba la deuda pública y la posibilidad de otorgar mayor flujo a la operatividad, en virtud del monto en que la recibimos. Bajo este contexto, llevamos a cabo en 2017 la estrategia de refinanciar la deuda que se contrataba y que teníamos registrada, con la finalidad de contar con mayor liquidez, reducir el costo financiero de la misma al momento que estábamos mejorando las tasas de interés, contratar coberturas que nos blindaran ante la posibilidad real de incremento en las tasas, tal como se ha venido presentando actualmente. Esta decisión nos ha permitido mejorar la planeación presupuestal en el mediano y en el largo plazo. Al inicio de esta administración, se contaba con un crédito contratado con Interacciones por un monto de 550 millones de pesos, el cual no se encontraba registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en virtud de que su destino fue el de cubrir la nómina de educación. Esta omisión de registro tuvo un costo financiero tan solo en comisiones de 105 millones de pesos y 129 de intereses. Después de llevar a cabo una amplia gestión y argumentación jurídica, se logró su registro y la posibilidad de ser refinanciado, lo cual se llevó a cabo a través de un mecanismo de convocatoria abierta y transparente a instituciones financieras, tal y cual lo establece la Ley de Disciplina Financiera, logrando la adjudicación Banobras, cuyo crédito fue registrado ante la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El compromiso hecho por el gobernador Alejandro Tello de no contratar más deuda pública ha sido una realidad. A pesar de las adversidades financieras que hemos venido enfrentando, los saldos de la misma, por el contrario, se han venido reduciendo, tal como se observa en la gráfica. Como lo he mencionado, no actuaremos de manera irresponsable en la contratación de más deuda pública, ya que esta debe ser un instrumento financiero para fortalecer la inversión pública productiva y necesaria a través de mecanismos transparentes y que no pongan en riesgo las finanzas del Estado. Como resultado de la reforma hacendaria integral que se ha traducido en un incremento de los ingresos propios, la austeridad y la disciplina financiera en la ejecución del gasto, así como el refinanciamiento en otras medidas, son acciones que han permitido al Estado evolucionar en el sistema de alertas establecido en la Ley de Disciplina de las entidades federativas y municipios, de ubicarnos en una posición de endeudamiento elevado, denominado semáforo rojo al inicio de esta administración, para modificarla actualmente como una entidad federativa con endeudamiento sostenible, es decir, en semáforo verde. Este nivel permite al Estado con capacidad de endeudamiento hasta de un 15% de sus ingresos totales y el hecho de no etiquetar los ingresos excedentes. Asimismo, este resultado establecido en las reglas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han sido consideradas por las empresas calificadoras contratadas por el Estado, como es el caso de Fitch Ratings y HR Ratings también, las cuales incrementaron la calificación del Estado al pasar de la clase B a la clase A, situación similar a la semaforización que realiza la Secretaría de Hacienda. Estos resultados se traducen en el mejoramiento de la imagen del Estado al exterior y de manera sustantiva la reducción de las tasas de interés. Es un hecho que la disciplina financiera nos mantendrá en esos niveles y con la perspectiva de mejorar las calificaciones crediticias. Señoras y señores diputados,
La confrontación no le conviene a Zacatecas. Denostarnos mutuamente no le conviene a Zacatecas. Es el momento de la unidad. Hemos sacrificado en función de este pleito recurrente entre los diferentes poderes del Estado a la población. Es hora que estemos unidos. En la presentación que yo le hice al doctor Carlos Ursúa, le dije que era momento de que el gobierno de la República se apiade de Zacatecas. La verdad, nos ha ido muy mal y queremos que a Zacatecas le vaya bien. Zacatecas dinamiza su economía a partir del efecto del gasto público. Necesitamos desde el gobierno gastar grandes cantidades de dinero y gastarlas rápido para que la economía llegue hasta la gente. Los invito a que trabajemos unidos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, ciudadano secretario. Puede tomar su lugar. A partir de este momento y por única vez, se abre el registro a las y los ciudadanos diputados que deseen participar para Presente, Carrera. Rodríguez Ferrer Eduardo. Mónica Borrego Estrada. Navidad. José López Hernández. Borrego Estrada, Mónica. Alma Dávila, por favor. Héctor Menchaca. Soraya Bañuelos, Nueva Alianza. Carrera Pérez. José López Hernández. Mónica Borrego Estrada. Secretario. Armando Perales. Carla Valdés. Ahí vamos con todos. Héctor Menchaca. José Juan Mendoza, por favor. Secretario Carla Valdés. ¿Ya me registraron? No. Sí. Gaby Oval, final. Gracias. Mónica Borrego. Falto yo. No se le olvide, diputado presidente. Déjeme el último, no importa. ¿Quién es yo, perdón? El yo. Omar Carrera, estimado diputado Rodríguez. Vea la caricatura que le deja de Oye. Ya me anotó, presidente, Héctor Menchaca. Ahorita confirmamos. Hermanito. Sí. ¿Qué te va a hacer, hermanito? Hermanito, ¿cómo estás? No sé, hermanito. Son bien bravos, me dejan el último porque estoy chiquita. ¿Y Luis? Ahí está. ¿Dónde está Luis? Luis. Le voy a dar lectura
a los que deseen participar, a todos los que pudimos a bien captarlos. Si alguien me falta, por favor, les suplico me vuelva a repetir que desea participar. Eduardo Rodríguez Ferrer, Gabriela Pinedo, Luis Esparza, Mónica Borrego, Navidad Rayas, Soraya Bañuelos, José Dolores Hernández, Alma Dávila, Raúl Ulloa, Lisbeth Márquez, Héctor Menchaca, Javier Calzada, Carla Valdés, Armando Perales, Omar Carrera, José Juan Mendoza, Pedro Martínez, Edgar Miramontes. ¿Alguien más? Y por último, José María González. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas el ciudadano diputado Eduardo Rodríguez Ferrer, suplicando lo haga desde su lugar. Con su permiso, señor presidente, compañeras Adelante. y compañeros diputados, señor secretario, bienvenido. Quisiera preguntarle si se siguen recibiendo facturas de origen apócrifo en la Secretaría de Finanzas. Es un tema que es, considero yo, importante, porque tan es delito el darles trámite como es delito el pagarlas. Y tristemente, de la administración pasada, yo no veo la disposición, no veo en dónde alguien esté pagando tantos delitos que se cometieron. Usted lo sabe, usted es un experto fiscal, en cuestión fiscal me refiero a hacendaria, y sabe que es un delito federal la facturación apócrifa. Y también debe saber que es un delito la omisión. Y yo a la fecha no veo quién haga algo para prevenir, pero también para sancionar esta actividad. No vamos a cuestionar hasta más tarde a la Secretaría de Administración, pero sí yo le preguntaría si se está haciendo algo para detectar esta práctica y si se están tomando las medidas como la denuncia de las que se han detectado. Por otro lado, no todo es malo. Sabemos por ahí, celebro, lo comparto con mis compañeras diputadas y diputados, celebro su disposición a un planteamiento que se hizo hace algunos días de dar el teatro o foro cultural Toma de Zacatecas, de tomarlo en cuenta como posible sede del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Se lo celebro y lo quise compartir con mis compañeros porque hoy por la mañana en una reunión también nos lo anunció otro secretario, compañero de usted. Le agradezco, suerte, porque están duras las preguntas y nada más es la única duda, lo de las facturas apócrifas. Bienvenido nuevamente. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos para realizar sus preguntas la diputada Gabriela Pinedo. Gracias, señor presidente. Van a ser dos preguntas muy breves. Espero que no sean igual de breves las respuestas porque es algo que nos ha generado dudas en algunas reuniones de trabajo que hemos tenido aquí. Primero, preguntarle
de las deducciones, que ya comentaba el compañero Raúl, que en cuanto a impuestos se hacen marcadas como que son para la UAS, no le están llegando a la universidad. Cuestionando a algunos municipios nos decían que ellos sí entregan a ustedes y que entonces ahí el filtro es el que está fallando. Quisiera yo saber qué es lo que sucede con esto que se supone se recauda para ayudar a la universidad, pero no le está llegando. Y una segunda pregunta sería, ¿en qué estado está el impuesto ecológico que pretendieron implementar, aprobado por la legislatura en 2017 y que me parece que hoy está en litigio? Esas serían mis dos preguntas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Ahora corresponde el uso de la voz hasta por 5 minutos para formular sus preguntas al diputado Luis Esparza, hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Bienvenido, señor secretario, a este recinto parlamentario y reconocerle su gran esfuerzo de que quincena tras quincena se ve preocupado para hacer el pago de tantos maestros y que desafortunadamente pues no estamos en ese sistema como los demás estados donde la federación absorbió o ha estado absorbiendo el pago de tantos maestros. Ese reconocimiento pues se lo hacemos desde esta tribuna, desde esta curul. Mi pregunta va basada en si usted ya tuvo alguna plática, algún contacto con el nuevo secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, y tocar este tema de cómo en el próximo gobierno federal que inicia a partir de diciembre, si tienen contemplado al estado de Zacatecas meterlo en esa dinámica de apoyar en el pago de tantos maestros y donde seguramente se vería reflejado en el presupuesto con más de 1,000 millones de pesos. ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, señor diputado. Ahora toca el turno a la diputada Navidad Rayas, hasta por 5 minutos para formular sus preguntas. ¿No seguía yo? Gracias, diputado presidente. Buenos días, señor secretario. El señor gobernador y usted, en reiteradas ocasiones, han mencionado que no han contratado deuda, pero según los estados de situación financiera que presentan trimestralmente, han contratado cortos, como les llaman ustedes, a los préstamos cortos, de los cuales supongo pagan intereses. Entonces, señor secretario, con todo respeto le hago la siguiente pregunta. ¿Este gobierno entonces sí se ha endeudado? ¿Por qué dicen que no? ¿Me puede informar qué estado guardan estos cortos? Compañeros, estos cortos no pasan por la legislatura. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el fundamento jurídico para obligar a los órganos descentralizados, a los organismos, descentralizados de educación a ingresar los recursos propios al Estado, cuando la legislación federal y los convenios lo prohíben? Mismo que presentaremos un exhorto para que regresen como estaban anteriormente. Tengo conocimiento que en su secretaría y en la de administración se otorgan bonos de manera discrecional cuyas cantidades fluctúan entre 5,000 a 70,000 pesos según el estado de ánimo. ¿Nos puede decir a esta soberanía el fundamento jurídico de esta asignación? ¿Y si usted se asigna alguno? Señor secretario, ¿me puede decir qué pasó con el dinero de las finanzas del Tribunal Superior de Justicia? ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada. Ahora toca el turno a la diputada Mónica Borrego Estrada, hasta por 5 minutos para formular sus preguntas. Ya me trae, presidente, me brincó. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Una administración pública de calidad con finanzas sanas es sin duda la mejor arma y la herramienta de un gobierno para promover el desarrollo humano, la equidad, reducir la designación social, combatir la pobreza y mejorar los indicadores de justicia. El documento del segundo informe, en la página 147, afirma
el gobernador Tello consolidó la reforma hacendaria integral y, consecuencia de ello, logró